El aire en la galería nupcial era espeso, olía a seda importada y a una leve desesperación. Yo, a mis 72 años, estaba sentada en un incómodo sofá de terciopelo rosa, demasiado bajo para mis rodillas. Los espejos cubrían cada pared, multiplicando la imagen de mi futura nuera, Brenda, de 38 años, parada sobre un pedestal. Mi hijo Leonardo, de 45, estaba a mi lado, inquieto, revisando su reloj Rolex, uno que yo pagué en su cumpleaños 40, creyendo que celebraba su éxito. Ahora sé que solo celebrábamos mi ingenuidad. Las asistentes de la tienda, con sonrisas tensas, nos observaban. Sabían que esta no era una compra feliz, era una transacción forzada. Brenda se detuvo, no para admirar el vestido, sino para encontrar mi reflejo en el espejo más cercano. Su voz cortó el silencio artificial. «Doña Elvira, vamos a necesitar el paquete platino. Cuesta $5,000. Hizo un gesto hacia la etiqueta, como si el precio fuera un detalle menor. «Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Es su único hijo, ¿no?» La pregunta no era una pregunta, era una sentencia, era una humillación pública, diseñada para recordarme mi lugar. Ella no miró a Leonardo, me miró a mí, la fuente de la que ambos bebían. Disfrutaba este poder, el control absoluto que ejercía sobre mi hijo y, por extensión, sobre mi patrimonio. Leonardo se estremeció visiblemente, se acercó a mí, sacando de su cartera de diseñador mi propia tarjeta de débito. La tarjeta estaba desgastada en los bordes. Mi nombre, Elvira, G, apenas legible. Me la extendió evitando mi mirada, sus ojos fijos en el suelo de mármol. «Mamá, por favor». Es lo que ella quiere. Es para la boda, para la familia. Su voz era un susurro débil, la de un hombre que había renunciado a su voluntad hace mucho tiempo. Esa tarjeta, vinculada a mi cuenta de jubilación, la misma que me convenció de darle acceso para manejar los impuestos, que tú ya no estás para esos trotes, era el arma que usaban contra mí. Me quedé mirando la tarjeta de débito por un segundo. Vi el plástico azul, el chip dorado. Vi 40 años de mi vida como contadora, de auditorías nocturnas, de sacrificar mi propia pequeña pastelería, la dulce esquina, todo reducido a este pedazo de plástico, en la mano temblorosa de mi hijo. Luego, levanté la vista. Pasé por encima de Leonardo y fijé mis ojos en Brenda, que sonreía con superioridad desde su pedestal. Mis manos no temblaron. Tomé la tarjeta. «Claro, querida», dije, mi voz serena, perfectamente modulada. «El platino será». Las asistentes suspiraron aliviadas. Brenda sonrió, satisfecha. Confundieron mi aceptación con derrota. Me levanté lentamente, apoyándome en mis propias rodillas, rechazando la mano que Leonardo intentó ofrecerme. Caminé con la espalda recta hasta el mostrador de mármol blanco. La gerente de la tienda me sonrió, ahora genuinamente. Le entregué mi tarjeta. Marqué la clave. 1980. El año en que nació Leonardo. El año en que mi vida comenzó a girar en torno a él. Mientras la máquina procesaba los $5,000, observé a Brenda bajarse del pedestal, admirando la caída de la tela. Leonardo ya estaba revisando su teléfono, seguramente confirmando la alerta de la transacción en mi cuenta. La tensión inmediata había pasado. Él estaba a salvo de la ira de ella, por ahora. El pequeño dispositivo escupió el recibo. Era largo y delgado. $5,000. Lo doblé con precisión, 2 veces, y lo guardé en el bolsillo interior de mi bolso. No necesitaba mirarlo 2 veces. Ya lo había registrado en mi libro mayor mental. Este recibo no era una pérdida, era una prueba. Estos $5,000 eran solo un pequeño interés sobre la deuda real, la de los $700,000 que me habían quitado. De repente la tienda, tan iluminada, se sintió helada. Brenda se acercó y me dio un beso en la mejilla. Su piel estaba tibia, su perfume era caro y abrumador. «Gracias, suegrita. Sabía que entendería». Yo solo asentí. El problema nunca fue mi entendimiento. Mi problema fue mi silencio. Leonardo me tomó del brazo para guiarme fuera de la galería nupcial. Su agarre pretendía ser de cuidado, pero se sentía como el de un guardia. Brenda se quedó atrás, discutiendo los ajustes del velo con las asistentes, ya actuando como la reina que creía ser. Mientras salíamos a la luz brillante de la tarde,
Mi hijo suspiró aliviado. Gracias, mamá. Sé que Brenda es intensa, pero todo esto es para asegurar nuestro futuro. Nuestro futuro. Era asombroso cómo nuestro futuro requería la liquidación total de mi pasado y la anulación completa de mi presente. Él creía que yo era una anciana senil, demasiado cansada para luchar. Me llevaron de regreso a mi propia casa, la casa de mis padres en la calle Abarca 440, una propiedad de 200 metros cuadrados que yo había heredado. Pero no me dejaron en el dormitorio principal. Me acompañaron al cuarto de servicio, al fondo del pasillo, junto a la lavandería. Me habían mudado allí hacía 3 meses, para que Brenda tenga su estudio de yoga, en mi antigua habitación. Me senté en la cama individual, el colchón delgado. Saqué el recibo de $5,000 de mi bolso. Esto no era una compra, era la última factura que pagarían con mi dinero. La auditoría estaba por comenzar, y yo iba a cobrar hasta el último centavo. Creían que la vejez me había quitado la memoria, que los números se habían borrado de mi mente. Pero yo, Elvira, que fui contadora y auditora durante 40 años, recuerdo cada centavo. Recuerdo la textura del cheque que recibí en 1999 por la venta de La Dulce Esquina, mi pequeña pastelería. Fueron $150,000. Recuerdo el olor a levadura y azúcar quemada que dejé ir. Leonardo tenía 30 años y necesitaba la entrada para su primer apartamento. «Es una inversión, mamá», me dijo. «Para tu futuro también». Le di el dinero sin dudarlo. Fue la primera gran retirada de la cuenta de mi vida, entregada por amor. Un amor que, ahora veo, solo fluía en una dirección. 8 años después, en 2008, yo ya estaba jubilada. O al menos, lo intentaba. Leonardo, con 38 años, decidió que necesitaba una maestría en el extranjero para consolidar su carrera. El costo era prohibitivo, $80,000. «Es la última pieza, mamá, te lo juro. Con esto podré cuidarte como te mereces». Así que volví a trabajar. Tomé auditorías freelance, noches enteras revisando libros contables de otras empresas, mis ojos ardiendo bajo la luz de la lámpara de escritorio. Hice las transferencias internacionales, mes a mes, vaciando mis ahorros de contingencia. Recuerdo la última transferencia. Sentí un vacío no solo en mi cuenta, sino en mi pecho. Pero él consiguió su título, y yo conseguí sus promesas. Avancemos a hace 3 años. La manipulación se volvió más sutil, pero más profunda. Leonardo me sentó en la mesa del comedor, con una carpeta de cuero y una pluma. «Mamá, estoy preocupado por ti», dijo. Su tono era de una falsa solicitud. «Los impuestos, las cuentas, es mucho para ti. Tú ya no estás para estos trotes». Me explicó que era un simple poder de administración, solo para que él pudiera manejar mis pagos de servicios y asegurarse de que estuviera protegida de estafadores. Firmé donde él señaló. Confié. Creí que estaba aliviando mi carga, cuando en realidad le estaba entregando el machete para que cortara mis raíces. Qué irónico que la estafadora viviera bajo mi propio techo. El golpe maestro llegó hace exactamente 1 año. Noté que el correo de impuestos prediales de la casa de mis padres, la casa en calle Abarca 440, de 200 metros cuadrados, había dejado de llegar. Le pregunté a Leonardo. Él desvió la mirada. «Oh, ¿eso? Decidí venderla, mamá. El mercado estaba perfecto». Mi corazón se detuvo. ¿Venderla? Me aseguró que el dinero, los $470,000, se habían reinvertido inmediatamente en un fondo seguro a mi nombre. «Está generando intereses, mamá. Es mucho mejor que tener esa vieja casa». Mintió. Mintió con la misma facilidad con la que respiraba. No me consultó. Usó el poder que le di. Esa noche no dormí. Algo en su tono, en su incapacidad para mirarme a los ojos, me activó la vieja alarma de auditora. Esperé a que él y Brenda salieran a una de sus cenas caras. Fui a su estudio, el que solía ser mi dormitorio principal. La cerradura de su archivador era simple. La abrí en menos de 1 minuto. No buscaba dinero, buscaba la verdad. Encontré la carpeta de la venta de la casa, y allí estaba, la transferencia de los $470,000, pero no había ningún fondo seguro. El dinero había desaparecido. La frialdad de ese descubrimiento fue física.
Tuve que sentarme en el suelo para no caer. ¿Cómo podía mi propio hijo hacerme esto? Sumé las cifras en mi vieja libreta de contabilidad. $150,000 de la pastelería para su primer apartamento. $80,000 de mis noches de auditoría para su maestría. $470,000 de la casa de mis padres, mi herencia, mi ancla. El total era claro, frío e innegable. $700,000. $700,000 que yo había ganado, ahorrado e invertido en él, y que él simplemente había tomado. La magnitud del despojo era abrumadora. No era un error, no era mala gestión. Era un plan deliberado, ejecutado con precisión fría. Se habían llevado la totalidad de mi vida financiera. Y mientras yo procesaba esta traición, Brenda comenzó su propio asalto. Empezó con microabusos, comentarios sobre mi ropa anticuada, quejas sobre cómo ocupaba espacio. Luego vino la mudanza. Mi habitación, con el balcón que daba al jardín, fue vaciada. Necesito un estudio de yoga. Elvira, tú entiendes, ¿verdad? El estrés de la boda. Me trasladaron al cuarto de servicio, al lado del ruido de la lavadora. Perdí mi casa. Luego perdí mi habitación. Me estaban borrando de mi propia vida, centímetro a centímetro. Y Leonardo lo permitía, actuando como si fuera lo más normal del mundo. Pronto, el control fue total. Leonardo me quitó mis tarjetas de crédito y la chequera, reemplazándolas con una mesada, $200 a la semana, de mi propio dinero. Es para que no te preocupes, mamá. Nosotros nos encargamos de todo. De repente, a mis 72 años, tenía que pedir permiso para comprar un café o un libro. Brenda revisaba los recibos. Me convertí en una empleada en la casa que había pagado. Una prisionera mantenida por mi propio hijo. La humillación era un veneno lento, administrado diariamente en pequeñas dosis, pero la contadora en mí seguía despierta, seguía sumando. La humillación financiera se convirtió en humillación reputacional. Brenda organizó una cena de preboda en la casa. Invitaron a sus amigos adinerados, a los padres de ella. Yo estaba sirviendo aperitivos, porque la empleada se había enfermado. Escuché a Brenda hablar con una de sus amigas, su voz goteando falsa compasión. «Pobre Elvira, está perdiendo la cabeza». Le dijo que yo ya confundía las cosas y que por eso ellos, Leonardo y ella, tenían que manejar todo. Me estaban pintando como senil, como incompetente. Estaban construyendo la narrativa que justificaría el robo. Me di cuenta de que no solo querían mi dinero, querían mi identidad. El detonante final, el que solidificó mi resolución, no fue el dinero. Fue una conversación que no debí escuchar. Fue un martes por la noche, hace 2 semanas. Yo estaba en mi cuarto de servicio, la puerta entreabierta. Brenda hablaba con Leonardo en el pasillo. Su voz era baja, siseante. «Leo, después de la boda, tenemos que hablar en serio sobre tu madre. Si sigue causando problemas, si sigue confundida, tendremos que internarla en un asilo». Hubo una pausa. Esperé que Leonardo protestara, que la defendiera. Solo escuché su débil respuesta. «Haremos lo que sea necesario, mi amor». Querían mi patrimonio, mi reputación y ahora mi libertad. El frío en mi estómago se convirtió en hielo. El asilo. Querían borrarme por completo, encerrarme para que pudieran disfrutar de mis $700,000 sin inconvenientes, sin una anciana confundida que les recordara su crimen. Me di cuenta de que no tenía nada que perder. Me habían quitado el dinero, la casa, la dignidad y ahora amenazaban mi libertad y mi salud. La devoción ciega por mi hijo se hizo añicos. El amor maternal murió esa noche y en su lugar nació la auditora. Una auditora con una última cuenta por saldar. Ellos habían fijado la fecha de la boda. Sin saberlo, también habían fijado la fecha de su juicio final. Me levanté de la cama del cuarto de servicio y me miré en el pequeño espejo sobre el lavabo. Vi mis 72 años. Vi las arrugas ganadas a pulso. Vi a la contadora experta en rastreo de activos y auditoría forense que ellos habían olvidado. Ellos tenían el dinero, pero yo tenía la memoria. Yo recordaba cada transacción, cada firma, cada mentira. Revisé los papeles que firmé. El poder de administración. Y el horror me heló la sangre.
Necesitaba ver ese documento original. Necesitaba mis pruebas. La contadora iba a hacer el balance final, y no iba a ser bonito para ellos. La amenaza del asilo fue la bofetada final. El amor maternal, tan ciego y resistente, se evaporó. Quedó la auditora. Sabía que mis sospechas y recuerdos no eran suficientes. En un tribunal, o incluso en el tribunal de la opinión pública, los sentimientos de una anciana son fácilmente descartados como confusión. Necesitaba pruebas tangibles, irrefutables. La primera y más crucial era el documento que Leonardo me hizo firmar. El supuesto poder de administración. Recordaba la carpeta de cuero. Recordaba su prisa. Ahora tenía que encontrar el original. Sabía exactamente dónde estaría. En la caja fuerte de su estudio. El estudio que solía ser mi dormitorio. La oportunidad llegó 2 días después. Era miércoles. Brenda tenía la prueba final del menú de la boda. Y Leonardo, por supuesto, debía acompañarla para pagar. «Mamá, no nos esperes despierta. Será tarde», me dijo él, ajustando su corbata. «Hay comida para ti en el refrigerador». Como si yo fuera una niña. Les sonreí desde mi silla en la cocina. Una sonrisa serena que ellos interpretaron como docilidad. En el momento en que el Lexus de $80,000, que yo aún no sabía que había pagado, salió del garaje, la casa quedó en silencio. Un silencio pesado, lleno de secretos. Era mi momento. Caminé hacia mi antiguo dormitorio. El olor a incienso de sándalo, el favorito de Brenda para su yoga, impregnaba el aire. La esterilla de yoga estaba enrollada en un rincón. Detrás de una pintura abstracta de mal gusto, estaba la caja fuerte digital. Leonardo era un hombre de hábitos, pero no de imaginación. Había instalado una caja fuerte nueva, pero usó una combinación que yo le había enseñado hacía décadas, la de mi antigua caja fuerte en la pastelería, la fecha de fundación de la Dulce Esquina. Mis dedos, aunque artríticos, se movieron con seguridad sobre el teclado numérico. 8151985. La luz verde parpadeó. Un suave clic rompió el silencio. El interior estaba oscuro y olía a cuero y documentos sellados. Ignoré los fajos de dinero en efectivo y el reloj Rolex extra que guardaba allí. Mi objetivo era la carpeta de cuero marrón que vi en el estante inferior. La saqué. Pesaba más de lo que recordaba. Mis manos no temblaban. Estaban frías, precisas. Me senté en el suelo de madera, bajo la luz de la lámpara de escritorio de Leonardo. Abrí la carpeta. Había docenas de documentos, pólizas de seguro, títulos de propiedad de sus autos. Y allí, en el fondo, estaba el documento que firmé hace 3 años. La portada decía, Poder Notarial. Saqué mis gafas de lectura del bolsillo. La primera página parecía estándar, pero entonces leí el encabezado legal, el que Leonardo había cubierto hábilmente con otros papeles el día de la firma. No decía poder de administración. Las palabras exactas, grabadas en tinta notarial, eran poder general amplio, irrevocable y de acto de dominio. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. Esto no era para pagar mis impuestos. Esto era una abdicación total. Le había dado el derecho de vender, comprar, hipotecar y disponer de fientos, absolutamente todo lo que yo poseía, sin necesidad de mi consentimiento. Irrevocable. No era para protegerme, era para despojarme. La frase resonó en mi mente. La confianza que había depositado en mi único hijo había sido el arma perfecta para él. El acto de dominio significaba que él actuaba como si fuera yo, como si fuera el dueño absoluto. La venta de la casa de mis padres, la calle Abarca 440, ahora era legalmente válida. El horror me heló la sangre. Había firmado mi propia sentencia financiera, pero la auditora en mí reaccionó. Un poder obtenido con dolo, con engaño manifiesto, podía ser impugnado. Necesitaba más. Necesitaba el rastro del dinero. Sabía que el siguiente paso era digital. Mis habilidades contables eran de libros mayores y calculadoras de cinta. El rastro del dinero de la casa estaría en los bancos, en línea. Necesitaba a alguien que se moviera en ese mundo con la misma fluidez que yo, en una hoja de balance. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi nieta, Sofía, hija del primer matrimonio de Leonardo. Sofía, con 19 años, era estudiante de diseño gráfico
y tenía una mente aguda. Más importante aún, despreciaba a Brenda con una pasión silenciosa. Sofía, querida, necesito tu ayuda. Es sobre tu padre. Sofía llegó en menos de 20 minutos, su mochila de la universidad colgada de un hombro. ¿Qué hizo papá ahora, abuela? No había sorpresa en su voz, solo cansancio. La senté en la cocina, lejos del estudio. Le mostré el poder general. Observé sus ojos oscurecerse mientras leía las cláusulas. No le conté toda la historia de los $700,000, solo la amenaza del asilo y la venta de la casa. «¿Quieren borrarte, verdad?», dijo ella, su voz joven endurecida. «Brenda siempre te ha visto como un cajero automático con fecha de caducidad». Asentí. «Necesito acceder a las cuentas de tu padre. Necesito ver la transferencia de la casa». Sofía no dudó. «Papá es descuidado con sus contraseñas. Siempre usa mi fecha de nacimiento o la de Brenda. Y dejó su laptop personal aquí, no la del trabajo». Fuimos al estudio. Sofía se sentó frente a la computadora portátil de Leonardo. En menos de 3 minutos estaba dentro de su portal bancario. Yo me paré detrás de ella, mi mano en su hombro, dirigiendo la auditoría. «Busca el registro de la propiedad. La venta se cerró hace un año. Busca una transacción de $470,000. Mis ojos de auditora escanearon la pantalla mientras Sofía navegaba por los menús con una velocidad impresionante. «Aquí está», dijo Sofía, en voz baja. Lo señaló en la pantalla. 15 de marzo del año pasado. Mis ojos se fijaron en la línea. Depósito de transferencia bancaria. Origen. Notaría 34. Concepto. Venta propiedad abarca. 440. Suma. 470,000 $. Allí estaba. La prueba de que el dinero había existido, que había entrado en la cuenta que Leonardo administraba en mi nombre. Respiré hondo, preparándome para el siguiente paso. Ahora, Sofía, busca la salida. Ese dinero no se quedó allí. Leonardo me había dicho que estaba en un fondo seguro, a mi nombre. Sabía que era una mentira. Sofía desplazó el cursor. «Abuela, mira esto». La siguiente línea en el extracto, fechada el mismo 15 de marzo, apenas 2 minutos después de la entrada. Transferencias Pay, destino, cuenta 0098, suma, 470,000 $. El total, hasta el último centavo. «¿Qué es esa cuenta?», pregunté, aunque mi estómago ya sabía la respuesta. Sofía tecleó rápidamente, rastreando el número de cuenta de destino. La pantalla se actualizó. Era una cuenta de Mientes de Job, inversión de apertura reciente. El titular no era Elvira G., no era Leonardo G. El titular era Brenda L. Sola. Mi herencia. Ni siquiera la tocaron. Leonardo ni siquiera figuraba. Había transferido la totalidad del patrimonio de mi familia directamente a la cuenta personal de su futura esposa. El fondo seguro era Brenda. La magnitud de la traición era tan absoluta, tan limpia. Un clic. 40 años de historia familiar borrados y transferidos. Sofía me miró, horrorizada. «Abuela, esto es...». «Imprime esto, Sofía». La interrumpí. Mi voz era acero. «Imprime el extracto completo. Necesitamos la entrada y la salida». Mientras la impresora zumbaba en el estudio, sentí una calma gélida. Ahora tenía el camino del dinero. «Podemos ir más lejos, abuela», dijo Sofía, sus dedos volando sobre el teclado. «Papá también tiene guardadas las contraseñas de Brenda en su navegador. ¡Qué idiota!». En segundos, estábamos dentro de la cuenta 0098. Estábamos mirando el fondo seguro de Brenda. La cuenta que había recibido mis $470,000. Pero no había $470,000. Quedaban menos de $50,000. El resto se había gastado. Había una lista interminable de transacciones. Spas, ropa de diseñador, viajes. Era un festín pagado con los ladrillos de la casa de mis padres. «Busca los gastos grandes», ordené. No tardamos en encontrarlos. Eventos Magnos S.A. Múltiples pagos que sumaban exactamente $100,000. La boda que yo estaba siendo obligada a cofinanciar con migajas como el vestido, de $5,000, ya había sido pagada íntegramente con mi propio dinero. Brenda estaba organizando la boda de sus sueños, de $100,000, usando el dinero de la casa que me habían quitado. La ironía era grotesca. Estaban usando mi patrimonio para celebrar públicamente su unión, la misma unión que solidificaba el robo. «Imprime eso también, Sofía.
Cada factura. Y había más. Un pago único. De hace solo un mes. Destino. Lexus Polanco. Monto. $80.000. El SUV blanco perla que Brenda ahora conducía. El que... Me dijeron que era un bono de éxito del trabajo de Leonardo. Otro regalo. Una boda de $100.000 y un auto de $80.000. Estaban celebrando mi ruina, susurré. Habían liquidado mi casa y estaban quemando el dinero en lujos, en estatus, en apariencias. No estaban invirtiendo. Estaban despilfarrando. Y eso legalmente se llama disipación de activos. Una prueba clave. Sofía había creado una carpeta digital e impreso todo. Teníamos el poder general. Teníamos el extracto de la venta de la casa, 470.000, y su transferencia inmediata a Brenda. Teníamos las facturas de la boda, 100.000, y del Lexus, 80.000, saliendo de esa cuenta. La estafa de la casa estaba documentada, pero mi reclamo era mayor. Era por 700.000. Faltaban los 230.000 de mis sacrificios iniciales. La pastelería y la maestría. Esas pruebas no estaban en su laptop. Estaban en mi memoria. Y, con suerte, en mi archivo. Le pedí a Sofía que vigilara la puerta. Fui a mi cuarto de servicio. El cuarto que olía a detergente y... humedad. Debajo de la cama individual había una caja de zapatos vieja, de la marca Calzado Rex, de los años 80. La saqué. El polvo cubría la tapa. Dentro no había zapatos. Dentro estaba mi vida financiera analógica. Mis viejas declaraciones de impuestos, mis libretas de ahorro liquidadas, los recibos importantes. Mis dedos, acostumbrados al papel, buscaron entre los sobres amarillentos. Sabía que los había guardado. La contadora en mí nunca tira un recibo importante. Y allí estaban. Un recibo, bancario amarillento, frágil al tacto. Depósito a la cuenta de Leonardo G., 1999. Concepto, préstamo personal. Suma, $150.000. El dinero de La Dulce Esquina. Grapado a él, una nota escrita a mano por Leonardo. Gracias, mamá. Te lo pagaré todo. Luego encontré los giros internacionales. Una serie de recibos de 2008. Transferencias a la universidad extranjera. Suma total, $80.000. Los 230.000 originales. La base de su carrera. La base de mi ruina. Sostuve esos papeles en mis manos. Eran ligeros como plumas, pero pesaban más que el oro. Regresé al estudio. Sofía había borrado el historial de navegación y estaba cerrando la sesión de las cuentas bancarias. Puse mis viejos recibos sobre el escritorio, al lado de las impresiones nítidas de sus crímenes digitales. Era la historia completa. El antes y el después. El sacrificio y la traición. La inversión paciente de una madre y el robo descarado de un hijo y su cómplice. Por primera vez, Sofía vio la magnitud total de lo que habían hecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. ¿Qué vamos a hacer, abuela? Vamos a hacer un balance, dije. Abrí un nuevo documento en la laptop. Una hoja de cálculo. Puse todo en una hoja de cálculo. Mi voz era tranquila. Mis dedos teclearon. Celda A1. Venta pastelería, 1999. 150.000. Celda A2. Pago maestría, 2008. 80.000. Celda A3. Venta casa abarca, 440. 2024. 470.000. Celda A5. En negrita. Total deuda. Hice clic en la fórmula de autosuma. El número apareció en la pantalla. Iluminado y brutal. 700.000 swagers. $700.000. $700.000. Leyó Sofía en voz alta. Te quitaron todo. La miré. Casi todo, querida. No tienen mi mente. No tienen mi experiencia. Y ahora, no tienen el secreto. Guardamos las impresiones y los recibos antiguos en un sobre grande. Sofía escondió el sobre en su mochila, un lugar que ellos nunca revisarían. Limpiamos el estudio, dejando todo exactamente como estaba. El olor a incienso de sándalo ahora me parecía el olor de... la decadencia. Y lo querían todo, repetí. Pero al quererlo todo, habían cometido errores de principiantes. Dejaron un rastro. Escuchamos el auto entrando en el garaje. Habían vuelto. Sofía me abrazó rápidamente. «Cuídate, abuela. Llámame mañana». Se deslizó por la puerta trasera. Yo volví a mi silla en la cocina. Cuando entraron, riendo de algo, me encontraron leyendo un libro. Ellos tenían el dinero, pero yo tenía los recibos, pensé, pasando la página. La contadora iba a hacer el balance. Final.
El siguiente paso no era confrontarlos. El siguiente paso era consultar a un experto. Necesitaba ver a mi viejo colega, el doctor Morales. La auditoría estaba completa. El plan de ejecución estaba por comenzar. La mañana después de la auditoría con Sofía, el sol entró en mi cuarto de servicio con una claridad brutal. El shock de la noche anterior se había asentado, no como pánico, sino como un bloque de hielo en mi estómago. Tenía las pruebas digitales y los recibos analógicos. Tenía la contabilidad completa de la traición, $700,000. Pero sabía que las pruebas, sin un marco legal, eran solo papeles. Un enfrentamiento emocional en casa sería inútil. Me encerrarían en ese asilo antes del atardecer, justificándose con mi histeria. Necesitaba un estratega, alguien que viera los números y la ley como yo lo hacía. Cogí mi viejo teléfono, el que guardaba en la caja de zapatos, y marqué el número de la oficina del doctor Morales, mi colega de auditoría de hace 30 años. Arturo, soy Elvira. Necesito una consulta. Urgente. La cita se fijó. Lunes, 10:00 a.m. Los siguientes días fueron un ejercicio de autocontrol supremo. Me movía por la casa como una sombra dócil. Leonardo y Brenda estaban completamente consumidos por los arreglos de último minuto de su boda de $100,000. Brenda me daba órdenes sobre las flores. Leonardo me pedía que confirmara la lista de invitados. Asentía a todo. Sonreía vagamente, fingiendo la confusión que ellos tanto querían ver. «Mamá, ¿estás segura de que puedes manejar eso?», preguntaba Leonardo. «Sí, hijo, claro», respondía yo. Esta farsa de senilidad era mi camuflaje. Cada vez que me ignoraban, cada vez que hablaban de mí como si yo no estuviera presente, afilaban mi resolución. Estaban tan concentrados en su celebración que no vieron que la contadora estaba preparando el cierre del libro. El lunes a las 10:00 a.m. en punto, entré en el despacho del doctor Morales. Olía a caoba, a libros viejos y a café fuerte. Arturo, a sus 70 años, seguía teniendo la mirada más aguda de la ciudad. No perdí el tiempo. Puse las pruebas sobre su escritorio de roble macizo. Primero, el poder general amplio. Segundo, las impresiones de Sofía. La transferencia de $470,000 a la cuenta de Brenda. Tercero, las facturas del Lexus y de Eventos Magnos. Y por último, mis recibos amarillentos de 1999 y 2008. «Esta es la deuda», dije. Él me miró. Luego miró los papeles. El silencio se prolongó mientras leía, sus cejas frunciéndose. Levantó la vista del poder general y se quitó las gafas. Su respeto profesional por mí era palpable, pero ahora se mezclaba con la indignación. «Elvira, esto no es administración», dijo, su voz tranquila pero cortante. «Esto es dolo. Te engañaron para que firmaras tu propia expropiación. Validó mi competencia, no mi senilidad». Repasó las cifras. Vio la transferencia del 15 de marzo, la conexión directa con la boda. Usaron un poder obtenido mediante engaño para liquidar tu patrimonio y ahora lo están disipando en Simtiames, una fiesta. La palabra dolo era la clave legal. El engaño viciaba todo el acto. Me sentí validada, no como madre traicionada, sino como auditora confirmada. Morales se reclinó en su silla. «La buena noticia, Elvira, es que el dolo anula la venta. Podemos impugnarlo». Hizo una pausa. «La mala noticia es que el dinero está volando. Este Lexus, esta boda, están quemando las pruebas. Debemos actuar con la velocidad de un cirujano, pero con la discreción de un fantasma. Si se enteran de que estamos mirando, moverán el dinero restante a una cuenta offshore antes del mediodía». Me explicó que una demanda ordinaria tardaría años. Necesitábamos una acción inmediata, una que los paralizara. El tiempo era nuestro enemigo principal. Teníamos menos de una semana antes de la boda. Nuestra única arma, continuó Morales, es una medida cautelar, una orden judicial para congelar inmediatamente todas sus cuentas. Explicó que para que un juez la aprobara tan rápido, necesitábamos demostrar dos cosas: el derecho aparente, que lo teníamos con el poder fraudulento, y el riesgo de disipación de activos. «Y la prueba de ese riesgo», dijo golpeando la factura de $100,000 de Eventos Magnos, «es esta boda ridícula». Me pidió la auditoría digital completa que Sofía y yo habíamos realizado.
Necesito cada impresión, cada rastro digital que conecte la venta de tu casa con sus gastos. Le aseguré que tendría los documentos finales al día siguiente. Entonces, discutimos el momento. Arturo, no. Quiero que la medida se ejecute el viernes, le dije. Si lo haces, cancelarán la boda, ocultarán lo que queda y jugarán a ser las víctimas. Dirán que su madre senil intentó arruinar su día feliz. Morales me miró, entendiendo. Quiero que la notificación se entregue durante el brindis. Él levantó una ceja. ¿Quieres que el golpe sea público? Quiero que sea definitivo, respondí. Quiero que el oficial de justicia entre cuando estén en la cima de su celebración. Morales asintió lentamente. Era audaz, pero tácticamente sólido. El martes a las 3:00 p.m., Sofía volvió. Brenda y Leonardo estaban en una cata de vinos. Nos encerramos en el estudio. El doctor Morales necesita todo, le dije. Repetimos la auditoría, esta vez imprimiendo cada pantalla. Los extractos de la cuenta de Brenda eran un festín de arrogancia. Spas, vuelos, el pago del Lexus. Cada clic de la impresora sonaba como un disparo en el silencio de la casa. Sofía recopiló las páginas calientes. Era el paquete completo de la estafa, desde el poder general hasta el último pago del banquete. Sofía metió las copias en su mochila, junto con mis originales, para llevarlos a Morales. Mientras Sofía trabajaba, le expliqué la segunda parte de mi plan, la parte moral. El doctor Morales congelará el dinero, pero yo debo congelar su reputación. Ella me escuchó atentamente. Le pedí que hiciera una investigación rápida sobre los padres de Brenda. Como sospechaba, mi investigación preliminar era correcta. Eran inversores menores en la pequeña consultora de Leonardo. Creían que su hija se casaba con un hombre próspero y exitoso. No sabían que su éxito era el resultado de vaciar las cuentas de su madre de 72 años. Eran cómplices por ignorancia, pero pronto serían testigos por elección. El miércoles por la mañana, yo estaba en la cocina, puliendo la platería para la cena de ensayo. Brenda pasó junto a mí, hablando por su teléfono sobre los centros de mesa. Asegúrate de que las orquídeas sean blancas, no crema. En ese mismo momento, a las 9:00 am, el doctor Morales estaba entrando en el juzgado. Estaba presentando la solicitud de medida cautelar. En mi mente podía ver al juez leyendo el expediente. La firma engañada. Los $470,000 transferidos a Brenda el 15 de marzo. Los $100,000 gastados en la boda. La disipación de activos era flagrante. El abuso de confianza, cristalino. La estrategia legal dependía del momento exacto. Morales argumentó ante el juez que notificarles antes de la boda les daría tiempo para huir o esconder los activos restantes. El riesgo era demasiado alto. El juez, una mujer de carácter firme según Morales, vio la lógica. La boda, programada para el sábado a las 7 p.m., era el único momento en que se podía garantizar la presencia de ambos acusados en un lugar público, distraídos e incapaces de reaccionar financieramente. La solicitud de Morales era precisa, que un oficial de justicia fuera comisionado para entregar la notificación en persona en el salón Los Espejos, el sábado, at your hour, las 7:15 p.m., durante el brindis. La medida fue aprobada esa misma tarde. Un silencio judicial cayó sobre sus cuentas, una bomba de tiempo programada para detonar en 76 horas. Morales me llamó a mi teléfono antiguo. La orden está firmada, Elvira. El oficial de justicia está instruido. Colgué el teléfono y sentí la primera respiración profunda que había tomado en un año. La maquinaria legal estaba en movimiento. Leonardo y Brenda seguían probando canapés, ajenos a que sus nombres ahora estaban marcados en un juzgado. El primer pilar de mi plan estaba asegurado. Ahora faltaba el segundo, el pilar de la reputación. El jueves por la noche, mientras la casa retumbaba con la música de la cena de ensayo, me encerré en mi cuarto de servicio. Saqué un sobre manila grande y timbrado. Adentro coloqué copias nítidas de todo. El poder general, la transferencia de $470,000, la factura del Lexus, la factura de $100,000 de eventos magnos y, encima de todo, una copia de mis viejos recibos de $230,000. No era una amenaza.
Era un estado de cuenta, un balance final para los otros inversores en la sala, los padres de Brenda. No escribí una carta larga, simplemente una nota adhesiva pegada en la primera página. Para su información, un resumen de las fuentes de financiamiento de su yerno. No firmé. No era necesario. Los documentos hablaban por sí mismos. Sostuve el sobre en mis manos. Este era mi seguro. El doctor Morales les quitaría el dinero. El oficial de justicia les quitaría la movilidad. Pero este sobre, entregado en el momento justo a las personas adecuadas, les quitaría la fachada. Les quitaría la red de seguridad de la respetabilidad que Brenda tanto anhelaba. El viernes fue un caos de preparativos. Brenda era una tormenta de euforia y tiranía, gritando a los floristas por teléfono. Leonardo era un manojo de nervios, pero no por las razones correctas. Estaba preocupado por su discurso, por su apariencia. Me trataban como a un mueble útil, pidiéndome que buscara esto o aquello. «Mamá, ¿has visto mis gemelos?», preguntó Leonardo. «En tu escritorio, querido», respondí, mientras mentalmente repasaba mi propio discurso. Están tan ocupados mirando su futuro brillante que no ven el tren que viene de frente. La calma antes de mi tormenta personal era absoluta. El sábado llegó. A las 5:00 p.m. comencé a prepararme. Leonardo y Brenda ya se habían ido al salón en limusinas separadas para no verse antes de tiempo. Me puse mi mejor vestido, uno de seda azul, oscuro, elegante y severo. No llevaba joyas, excepto mi reloj. Revisé mi bolso, mi invitación, mi discurso escrito en 3 tarjetas de índice y el sobre manila, pesado y timbrado, dirigido al padre de Brenda. Lo deslicé en mi bolso. Me miré en el pequeño espejo del cuarto de servicio. Mi rostro estaba sereno. La indignación estaba allí, pero fría, controlada. Bajé al vestíbulo. El taxi que había llamado con mi teléfono antiguo me esperaba. No era el auto de la familia, era mi propio transporte hacia el campo de batalla. Mientras me alejaba de la casa de la calle Abarca 440, la casa que pronto recuperaría, no sentí nervios. Sentí equilibrio. La contadora estaba en camino a presentar su auditoría final. Brenda quería ser el centro de atención, pensé, ajustando mi bolso en mi regazo. Miré el reloj. Eran las 6:15 p.m. Llegaría justo a tiempo para el inicio de la farsa. Yo me aseguraría de que lo fuera. La noche antes de la boda, el viernes, me llevaron a una cena. No era la gran cena de ensayo. Era una reunión más íntima en un restaurante italiano caro, llamado Luciano's, un lugar con manteles blancos almidonados y camareros que se movían como fantasmas. Estaban Leonardo, Brenda y, crucialmente, los padres de Brenda, el señor y la señora Acosta. Ellos eran los inversores de Leonardo, las personas a las que él les había vendido la imagen de un empresario exitoso y estable. Brenda estaba en su elemento, describiendo los $100,000 de la boda como si fuera una producción de Hollywood, su anillo de diamantes, comprado con mi dinero, lanzando destellos bajo la luz de la araña de cristal. Yo comía mi risotto en silencio, asintiendo, interpretando mi papel de anciana dócil. La trampa se tendió justo después del plato principal. Brenda dejó su copa de champán. Y, por supuesto, después de la boda, las Maldivas, dijo aplaudiendo suavemente. Hemos encontrado una mejora para la suite sobre el agua. Es divina. Es solo que... Y aquí me miró, su voz bajando a un tono de falsa confidencialidad. El presupuesto de la luna de miel necesita un pequeño ajuste. El señor Acosta la miró con curiosidad. Leonardo se aclaró la garganta. «Mamá, Brenda se refiere a que la nueva suite cuesta $15,000 más y pensamos que sería tu regalo de bodas perfecto para nosotros». Me sonrió. Esa sonrisa encantadora que había usado para despojarme de todo. La mesa guardó silencio. Todos me miraban. Puse mi tenedor y mi cuchillo sobre el plato, perfectamente alineados. Doblé la servilleta de lino y la puse sobre mi regazo. Luego levanté la vista. No miré a Leonardo. Miré directamente a los ojos de Brenda. El silencio se alargó un segundo más. No. La palabra fue suave, clara y absolutamente inamovible. No hubo ira en mi voz, solo el peso de un libro mayor cerrado. El camarero, que se acercaba para rellenar el agua,
Se detuvo a medio paso. El señor Acosta dejó de girar su copa de vino. Leonardo se congeló. Su sonrisa se evaporó. Brenda parpadeó, como si no entendiera el idioma que acababa de hablar. ¿Perdón?, siseó Brenda, su sonrisa ahora una mueca tensa. ¿Qué dijiste? Leonardo reaccionó, dándome una patada aguda bajo la mesa. Mamá, por favor, dijo entre dientes. Estás cansada. No es el momento. Su rostro comenzaba a enrojecerse. Estaba avergonzado, no por pedirme dinero, sino porque yo me negara frente a sus futuros suegros. Su humillación era mi primera pequeña victoria. Mamá, hablaremos de esto en casa. Obviamente pagarás la luna de miel. Su voz intentaba ser firme, pero temblaba. Me estaba dando una orden. He dicho que no, Leonardo, respondí, mi voz tan serena como el hielo. Tomé mi copa de agua y bebí un sorbo. Mis ojos nunca dejaron a Brenda. Mi contribución a esta celebración ha terminado. Los 5.000 astlalers del vestido platino fueron el cierre. Los Acosta ahora intercambiaban miradas incómodas. Esta no era la madre senil y confundida que Brenda les había descrito. Esta era una mujer que acababa de trazar una línea financiera clara. Brenda intentó recuperar el control, riendo de forma estridente. «Ay, doña Elvira, qué sentido del humor. Está bromeando, por supuesto. El estrés de la boda la tiene confundida». Pero la dinámica de poder en la mesa se había roto. Mi no colgaba en el aire, innegable. La confrontación que ellos esperaban, llena de lágrimas o gritos, no sucedió. En su lugar, obtuvieron un cierre de cuentas tranquilo y firme. Brenda vio su imagen de control total sobre la familia y sobre mis finanzas resquebrajarse frente a sus padres. Pude ver el cálculo en los ojos del señor Acosta. Una futura suegra que dice no tan firmemente no es una anciana incompetente. Es un riesgo. Esta fue la victoria intermedia. Había plantado la semilla de la duda en sus aliados clave. Leonardo pasó el resto de la cena sudando visiblemente, tratando de llenar el silencio con charla forzada sobre el clima y el mercado de valores. Brenda no dijo una palabra más, simplemente me fulminaba con la mirada sobre el borde de su copa. Su furia era un veneno frío. Sabía que esta noche, en casa, recibiría amenazas. Me gritarían, me llamarían ingrata, y casi seguro volverían a mencionar el asilo. Pero ya no importaba. El golpe de esta noche no era el final. Era una distracción táctica. Les había dado algo nuevo de qué preocuparse, algo tangible. Mientras Leonardo pagaba la cuenta, seguramente con la extensión de mi propia tarjeta, me levanté. ¡Qué cena tan agradable! Con su permiso esperaré mi taxi afuera. Salí del restaurante, dejando atrás la tensión palpable y la ira silenciosa de Brenda, dejándolos con su nueva ansiedad. ¿Qué haría yo mañana? ¿Me atrevería a hacer otra escena en la boda? Dejé que se preocuparan por eso. Dejé que enfocaran toda su energía en controlarme en el altar, en asegurarse de que no dijera una palabra fuera de lugar. No sabían que mi verdadera confrontación no sería verbal, sería legal, financiera y ejecutada por un oficial de justicia. Estaban preocupados por la tormenta equivocada. El salón Los Espejos era una catedral de apariencias. 200 invitados, la élite social que Brenda tanto anhelaba impresionar, bebían champán bajo candelabros que goteaban cristal. El aire olía a lirios caros y a la ansiedad de Leonardo. Yo me senté en una mesa trasera, una anciana de 72 años en un vestido azul oscuro, invisible para ellos. Mi bolso, con el sobre manila timbrado, descansaba en mi regazo como una bomba de tiempo. Observé a la audiencia, inversores, socios, potenciales, amigos, que medían el valor por el estatus. Esta era la audiencia que Brenda había elegido, y sería el jurado de su propia caída. La ceremonia fue una farsa rápida. Vi a Leonardo, con su reloj Rolex brillando bajo las luces, incapaz de mantenerse quieto. Vi a Brenda con su vestido de $5.000, radiante de triunfo, creyendo que había asegurado su futuro. Intercambiaron votos que hablaban de confianza y honor, y yo tuve que reprimir una risa seca. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. La audiencia aplaudió en el momento justo. Eran testigos de un contrato, sí, pero no el que ellos creían. Estaban presenciando la consolidación de una estafa, momentos antes de su liquidación.
La recepción comenzó con un estallido de música clásica moderna. Leonardo y Brenda hicieron su gran entrada, bañados por un foco de luz, sonriendo y saludando como realeza. Se sentaron en la mesa principal, elevada sobre los demás, un trono pagado con mi herencia. Los camareros se apresuraron a llenar las copas. El ruido de la celebración llenó el salón, una cacofonía de charlas triviales y tintineos de copas. Yo esperé. La paciencia es el arma secreta de un auditor. Esperé a que alcanzaran la cima de su montaña de mentiras, el punto exacto desde el cual la caída sería irreversible. Y entonces, el momento llegó. El padre de Brenda, el señor Acosta, se levantó para el brindis. Tomó el micrófono del atril. Era un hombre corpulento, orgulloso, que veía en Leonardo el reflejo de su propia ambición. «Quiero brindar», dijo, su voz retumbando, «por mi hija Brenda y por mi nuevo hijo Leonardo, un hombre de visión, un socio brillante, un verdadero triunfador». Los invitados aplaudieron. Leonardo hinchó el pecho. Estaba en la cima del mundo. El señor Acosta levantó su copa. «Por el futuro, por la familia». La sala coreó. «¡Salud!». En el eco de los aplausos, mientras el señor Acosta regresaba a su asiento y los camareros comenzaban a moverse de nuevo, me puse de pie. El movimiento fue deliberado, sereno. 200 cabezas giraron. El salón, ruidoso hace un segundo, comenzó a silenciarse. Avancé, no hacia la salida, sino hacia el atril que el padre de Brenda acababa de dejar. El foco de luz, aún encendido, me encontró. Podía sentir la mirada de pánico de Leonardo. Podía oír el siseo agudo de Brenda. «Mamá, ¿qué hace?». La voz de Brenda fue un susurro estridente, lo suficientemente alto como para que la mesa principal lo oyera. «Siéntese. Está haciendo el ridículo». Leonardo intentó levantarse, su rostro una máscara de terror social. «Mamá, no». Pero yo ya estaba en el atril. Sus palabras, diseñadas para humillarme, solo sirvieron para centrar la atención de todos. El ridículo, querida nuera, estaba a punto de cambiar de dueño. La audiencia, confundida, ahora estaba en completo silencio, esperando el drama. Llegué al micrófono. Mis manos no temblaban. Lo ajusté suavemente hacia abajo, para mi altura. El leve chirrido silenció los últimos murmullos. «Buenas noches», dije. Mi voz, tranquila y serena, llenó cada rincón del salón gracias a los altavoces. «¡Qué boda tan hermosa!». Miré a Brenda, que me fulminaba con la mirada. «Tan hermosa que costó exactamente $100.000. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los teléfonos móviles comenzaron a levantarse, las pequeñas luces rojas de grabación parpadeando. El ridículo se estaba convirtiendo en espectáculo. $100.000, repetí, dejando que la cifra se asentara. «Más», añadí, señalando vagamente hacia la entrada donde estaba estacionado el Lexus nuevo. El regalo de bodas de $80.000. Ahora la audiencia estaba enganchada. Esto era mejor que un brindis. Esto era una revelación. Pude ver a los socios de Leonardo intercambiando miradas. Esos números eran demasiado específicos, demasiado precisos para ser la divagación de una anciana. Leonardo finalmente logró ponerse de pie, derribando su copa de champán. «Mamá, por favor, basta. Estás confundida». «No estoy confundida, hijo. Fui contadora durante 40 años. Abrí mi bolso y saqué la primera prueba. Las impresiones de las cuentas de Brenda. Prueba 3. Aquí están las facturas que pagaste, Brenda. Eventos Magnos S.A. por $100.000. Lexus Polanco por $80.000. Sostuve los papeles en alto, la letra clara visible para las mesas más cercanas. Facturas detalladas, pagadas desde una cuenta de inversión a tu nombre. Brenda se puso pálida. Su sonrisa congelada se convirtió en una mueca de horror. Pero, ¿de dónde sacó Brenda $180.000 tan rápido? Ella no trabaja. Hice una pausa dramática, mirando a la audiencia, que ahora grababa abiertamente. Saqué la segunda prueba. El extracto de la transferencia. Prueba 2. Oh, es que esa cuenta recibió un depósito muy grande el 15 de marzo. Un depósito de $470.000. El silencio en el salón era tan profundo que podía oír el zumbido del aire acondicionado. Ese dinero, damas y caballeros, provino de la venta de mi casa. La casa de mis padres. La casa de la calle Abarca 440.
¿Y cómo vendió mi casa sin mi permiso? Continué, mi voz subiendo en autoridad. Saqué la copia del Poder General. Prueba 1. Usando esto, un poder general amplio y de acto de dominio, que mi hijo me hizo firmar diciéndome que era solo para pagar mis impuestos. Me volví hacia la mesa de los padres de Brenda. Señor Acosta, usted es un hombre de negocios. Usted entiende de dolo, de fraude. En ese momento, le hice una señal a un camarero que había observado todo, paralizado. Le entregué el sobre manila timbrado. Por favor, entréguele esto al señor Acosta. El camarero, como en un trance, tomó el sobre y lo llevó a la mesa principal. El señor Acosta lo abrió con manos temblorosas. Sus ojos escanearon las copias de las mismas pruebas que yo tenía. Vio el poder. Vio la transferencia de $470,000. Vio el dinero de mi casa fluyendo hacia las facturas de la boda y el auto de su hija. Su rostro pasó del blanco pálido al rojo, furia. Comprendió que el socio brillante que acababa de alabar era un estafador que había robado a su propia madre. Pero yo no había terminado. La deuda era mayor. Saqué mis viejos recibos amarillentos. Prueba 4. Pero la estafa es más profunda. La inversión inicial en la exitosa carrera de mi hijo la hice yo. Sostuve los recibos. $150,000 de mi pastelería La Dulce Esquina en 1999. Para su primer apartamento. $80,000 de mis noches de auditoría en 2008. Para su maestría. Miré a Leonardo, que estaba petrificado. Eso suma $230,000. Hice el balance final para todos los 200 invitados. $230,000 de los ahorros de mi vida, dije, mi voz clara como una campana. Más $470,000 de mi herencia. Hice una pausa, asegurándome de tener contacto visual con cada persona que grababa. La deuda total es de $700,000. El número resonó en el salón, frío, preciso e innegable. Me giré lentamente, aparté mis ojos de la audiencia y los fijé en Brenda. Ella estaba congelada, su sueño de estatus social desmoronándose en tiempo real. Me incliné hacia el micrófono, asegurándome de que captara cada palabra. Mi pregunta es simple, nuera. Ya que esta boda se pagó con mi dinero, la casa se vendió con mi dinero, y el auto es mi dinero. La miré directamente a los ojos. Entonces, nuera, ¿cuándo vas a pagarme mis sus $702,000? Justo cuando esas palabras colgaron en financiación tasa. El aire, cargadas de hielo, las puertas principales del salón, los espejos, se abrieron de golpe. No era un invitado retrasado. Eran 3 hombres con trajes oscuros y serios. El hombre del centro, con un maletín, caminó directamente hacia la mesa principal, sin inmutarse por la música detenida o los 200 pares de ojos. Era el oficial de justicia, puntual, tal como lo había planeado el doctor Morales. El oficial de justicia llegó a la mesa nupcial. Sacó 2 sobres gruesos. Leonardo G. entregó el primero. Brenda L. entregó el segundo. Leonardo los abrió con manos temblorosas. Por orden del juez séptimo civil, anunció el oficial en voz alta para que todos oyeran. Se ejecuta esta medida cautelar. Todas sus cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles quedan congelados con efecto inmediato, bajo investigación por fraude y abuso de confianza. La primera consecuencia, el dinero. El señor Acosta, al oír la palabra fraude y congelados, y sosteniendo las pruebas en su mano, se levantó de un salto. Arrojó el sobre la mesa. Su rostro estaba morado. «¡Leonardo!», rugió. Su voz de brindis ahora un trueno. «Estás fuera de la empresa. Estás fuera de mi familia. Nos estafaste». La segunda consecuencia, la reputación, el estatus y el trabajo. El castillo de naipes profesional de Leonardo se derrumbó. Brenda finalmente reaccionó. No con lágrimas, sino con rabia pura. «¡Mentirosa!», gritó, su voz rompiéndose en un alarido. «¡Vieja loca! Arruinaste mi boda». Se abalanzó hacia mí, intentando arrancarme el micrófono, intentando silenciarme, pero su vestido de $5,000, tan celebrado, la traicionó. Sus tacones se enredaron en las capas de seda y tul. Tropezó. Su caída fue espectacular. Perdió el equilibrio y se estrelló de costado contra la elaborada tarta nupcial de 5 pisos que estaba en una mesa contigua.
Hubo un sonido sordo y húmedo. El merengue blanco explotó, cubriendo su rostro, su cabello perfecto y el corpiño de su vestido de diseñador. Quedó allí, en el suelo, una visión de ruina cubierta de azúcar. La tercera consecuencia, la humillación moral y pública. Un silencio atónito se apoderó del salón, seguido inmediatamente por el zumbido de docenas de teléfonos, grabando el desastre. Los invitados que habían venido a celebrar un ascenso social ahora eran testigos de la ejecución pública más espectacular de la temporada. Tenían la primicia, el video que sería viral antes de la medianoche. La reputación de Brenda y Leonardo no estaba manchada, estaba incinerada. Observé la escena por un momento. Mi nuera, llorando lágrimas de rímel y merengue en el suelo. Mi hijo, pálido como un fantasma, sosteniendo la orden judicial que congelaba cada centavo que me había robado. Los invitados, filmando. Apagué el micrófono. El leve pop fue el punto final. Alisé mi vestido azul. Me di la vuelta y caminé, con la espalda perfectamente recta, hacia la salida. No huí, me retiré. Mi trabajo estaba hecho. La auditoría estaba completa. El balance estaba saldado. La boda, por supuesto, no continuó. El video del tropiezo de Brenda con la tarta, superpuesto con la voz del oficial de justicia, anunciando el congelamiento de cuentas, se convirtió en la leyenda de la temporada. Pero eso fue solo el ruido. La verdadera victoria ocurrió en el silencio de un juzgado. 2 semanas después, el doctor Morales, armado con el poder general viciado y el rastro digital impecable de Sofía, presentó nuestro caso. El juez fue expeditivo, citando: abuso de confianza manifiesto y dolo evidente. Anuló la venta de la casa de la calle Abarca 440. El título de propiedad volvió a mi nombre. Mi hogar ya no era una garantía para sus deudas. La contabilidad estaba legalmente cerrada. Las consecuencias para ellos fueron un desplome en cámara lenta. El Lexus de $80,000, un activo comprado con fondos fraudulentos, fue embargado por orden judicial para ayudar a cubrir las deudas que dejaron. Brenda, al parecer, no estaba interesada en un matrimonio, en la riqueza y en la pobreza. Cuando la pobreza llegaba el mismo día de la boda, solicitó el divorcio en menos de un mes. Leonardo, despedido por su suegro y enfrentando cargos criminales por fraude, perdió su estatus, su esposa y su trabajo en una sola noche. La reputación que tanto les costó construir con mi dinero se evaporó junto con el champán. 6 meses después de la boda, volví a cruzar el umbral de mi casa. Los primeros 3 días los pasé con las ventanas abiertas, quemando salvia para sacar el olor a incienso de sándalo y a fracaso. El cuarto de servicio fue el primero que desmantelé. Saqué esa cama individual y la regalé. Luego, entré en mi antiguo dormitorio, el que Brenda había convertido en su estudio de yoga. Quité los espejos de las paredes, saqué la pintura abstracta y mandé a pulir la madera. Dormir esa primera noche en mi propia cama, en mi propia habitación, bajo mi propio techo, fue una restauración. No era solo una casa, era mi dignidad recuperada, metro por metro. Mi rutina se transformó. Ya no era una sombra en mi propia casa, esperando una mesada de $200. Mis mañanas comenzaban a las 6 a.m., no con el ruido de la lavadora, sino con el sol entrando por mi balcón. Recuperé el control total de mis finanzas, ahora en una nueva institución bancaria, una que Leonardo ni siquiera conocía. El simple acto de ir al mercado, elegir mis propias verduras y pagar con mi propia tarjeta de débito, una tarjeta nueva con mi nombre grabado en relieve, se sentía como un lujo. Era el placer simple de la autonomía, algo que no aprecias hasta que te lo arrebatan. El silencio duró 6 meses. Entonces, un martes, sonó el timbre. No era un repartidor, era Leonardo. Lo vi a través de la mirilla. Estaba más delgado, pálido, y el Rolex había desaparecido de su muñeca. Llevaba una camisa arrugada. El hombre de 45 años que había controlado mi vida parecía un estudiante asustado. Abrí la puerta, pero dejé la puerta mosquitera de seguridad cerrada entre nosotros. El metal de la malla era una barrera física que representaba la nueva barrera emocional. Nos quedamos mirando. Él en mi porche, yo dentro de mi casa. «Mamá», comenzó. Su voz era débil. Brenda me cegó. Ella, lo detuve.
No tenía interés en sus excusas, en su intento de culpar a su cómplice. La auditoría había demostrado que él fue el arquitecto del robo. Ella solo fue la decoradora. «Leonardo», dije, mi voz tranquila, sin rastro de la ira de meses pasados, solo con la finalidad de un libro cerrado. «Escúchame bien, porque estas son las nuevas reglas. No voy a debatir el pasado contigo». Él me miró, esperando, quizás, una sentencia o una absolución. No obtuvo ninguna. Establecí los nuevos límites, claros e innegociables. «Hijo», dije mirándolo a los ojos, «la sangre no te da derechos ilimitados sobre mí. Te da una oportunidad». Hice una pausa, asegurándome de que entendiera la gravedad. «Puedes visitarme los domingos». Vi un destello de alivio en sus ojos, que apagué inmediatamente. «De 4 a 5 de la tarde, 1 hora». Señalé el porche donde él estaba. «Nos sentaremos aquí. No vas a entrar a mi casa. No hasta que yo lo decida». Su rostro cayó, pero asintió. Entendió que ya no era su casa. Él asintió, derrotado. Pero entonces, su vieja naturaleza resurgió. «Mamá, entiendo, pero los abogados, los cargos, no tengo nada». Brenda se llevó. Levanté mi mano, con la palma hacia él. Un gesto universal de alto. «Y de tus finanzas», dije. Mi voz cortando su súplica. «No quiero saber nada». Esa fue la sentencia final. El cajero automático estaba cerrado permanentemente. Sus deudas, sus problemas legales, sus consecuencias eran suyas. Era la lección más dura que jamás le daría. La responsabilidad. Asintió. Tragó saliva y se dio la vuelta. Lo vi alejarse por el mismo camino que yo había pagado. Mi vida, sin embargo, no se trataba de él. Mi restauración de dignidad no era solo recuperar una casa, era recuperar un propósito. Con los fondos que el doctor Morales logró recuperar antes de que Brenda los gastara, y con la venta de algunas de sus posesiones liquidadas, no me senté a envejecer. Hice una inversión. Alquilé un pequeño local en el centro, luminoso y con ventanas grandes. Colgué un letrero de madera, recién pintado. «La dulce esquina, renacida». Pero esta vez no estaba sola. Mi socia era la única persona que había demostrado lealtad inquebrantable. Mi nieta, Sofía, ahora con 20 años, se encargaba del diseño, del marketing digital y de la caja registradora. Yo me encargaba de los libros contables, esta vez, mis propios libros, y de las recetas que mi madre me enseñó. La gente venía por el olor a pan recién horneado, por el café, por la historia de la dueña que había recuperado su vida. Mi pequeño placer era volver a amasar, sentir la masa cobrar vida bajo mis manos. Había recuperado mi dinero, mi casa y mi nombre, pero había perdido un hijo. O quizás había perdido la ilusión de un hijo que nunca existió realmente. La contabilidad de la vida es brutal. A veces, para que las cuentas cuadren, tienes que aceptar una pérdida total. Tienes que cerrar un libro y abrir uno nuevo, en una página limpia, con tinta nueva y socios en los que confíes. La lealtad, descubrí, es el único activo que no se puede falsificar en un balance. Mi nueva familia estaba allí, espolvoreando canela sobre los pasteles. Sofía me sonrió desde el mostrador, mostrándome un pedido grande en su tableta. Le devolví la sonrisa. Estábamos construyendo algo juntas, algo basado en el respeto mutuo y el trabajo honesto. La sangre te hace pariente, sí, pero no garantiza nada. Aprendí que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y yo decidí quedarme con la familia que sí me respeta.